Es casi un estereotipo decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, un Dios que arremete contra la gente vengativamente. Entonces, ¿qué debemos pensar de la ira de Dios en el Antiguo Testamento? Es una gran pregunta, y no puedo responderla adecuadamente en un video corto, pero vamos a dar algunos pasos para responderla. Voy a tomar 3 pasajes del Antiguo Testamento que hablan sobre la ira de Dios, pasajes que me han ayudado a entender mejor este tema. Con base en estos 3 pasajes, quiero destacar 3 puntos fundamentales sobre la ira de Dios en el Antiguo Testamento. La historia del becerro de oro en Éxodo 32 es la primera vez que se dice en la Biblia que Dios se enoja. En la historia del diluvio, cuando la violencia humana llenó la tierra, se dice que Dios se sintió afligido en su corazón. Estaba triste, no enojado, pero sí se vio afectado por lo que hicieron los humanos. Luego, Dios establece un pacto con Israel y se enoja cuando el pacto se quiebra cuando ellos cometen idolatría. Eso es como un pacto matrimonial. Si un cónyuge es infiel, el otro cónyuge se enojaría justificadamente. Así que la ira aquí es una función de la intensidad de la relación. Significa que Dios se preocupa, así que está muy afectado. Así que en Éxodo capítulo 32, versículo 10, Dios le dice a Moisés que lo deje solo para que su ira se encienda contra el pueblo para poder destruirlos y comenzar de nuevo con Moisés. Observa que Dios no dice que está realmente tan enojado como para destruir al pueblo en ese momento. En cambio, le pide a Moisés que le dé tiempo para enojarse lo suficiente como para destruirlos. En Éxodo 34 se muestra que Dios es lento para airarse. No es de temperamento explosivo. Entonces, ¿por qué le dice a Moisés que lo deje solo? Si de veras Dios quisiera destruir al pueblo, podría esperar a estar muy enojado y luego actuar. Pero está claro que Él no quiere destruirlos. Desea que alguien modere su ira mientras haya tiempo. Es como alguien que en una pelea de bar dice, agárrenme, agárrenme. Dios invita a Moisés a, como dirán textos posteriores, a intervenir en la brecha como un abogado defensor e interceder en favor de Israel. Así que en una larga oración, Moisés implora a Dios que no destruya al pueblo. Eso es Éxodo 32, versículos 11 al 13. Luego viene el versículo 14, cuando Dios inmediatamente está de acuerdo. Así de simple. Esto se convierte en un patrón en la historia del Éxodo y el peregrinaje por el desierto. Israel peca, Dios se enoja. Moisés intercede, Dios los perdona una y otra vez. Ese es el patrón. El punto es que Dios es relacional. Esto no es una abstracción cósmica en el cielo, sino el Creador, que realmente se preocupa por sus creaciones. Lo que hacemos afecta a Dios. Nuestras acciones, para bien o para mal, impactan a Dios. Realmente podemos entristecer a Dios o hacer que se enoje. Ahora, no quiero afirmar que Dios es como un ser humano al entristecerse o enojarse. Dios no puede ser reducido a eso. Pero los escritores bíblicos pensaron que Dios era tan similar a nosotros. Al fin y al cabo, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, como para describirlo con emociones humanas. Pero nota que cuando Dios se enoja, es porque le importa, ¿cierto? En realidad, quiere moderar esa ira. Y al finalizar la historia del becerro de oro, Dios le revela algo importante a Moisés, que explica por qué le dijo, de forma irónica, déjame solo para que mi ira se encienda. En el famoso pasaje de Éxodo 34, versículos 6 y 7, se nos dice que Dios es un Dios compasivo y lleno de gracia, que se enoja lentamente, que es abundante en amor y fidelidad, mostrando amor a miles, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Así que sí, Dios se enoja, pero lo que subyace a esa ira es el deseo de Dios de perdonar y mostrar amor. Ahora llegamos a nuestro segundo pasaje y el punto es que si Dios inicia algo, no siempre resulta como Él desea. El libro de Zacarías es una colección de profecías del exilio del siglo VI a.C. tras la destrucción de Jerusalén por los babilonios. En el primer capítulo, versículo 12, se plantea la pregunta, Señor de los ejércitos, ¿cuánto tiempo retendrás tu misericordia hacia Jerusalén y Judá con los que has estado enojado estos 70 años? 70 años es el tiempo que duró el exilio, el tiempo durante el cual la tierra de Israel quedó asolada, con sus ciudades destruidas. Y Dios explica que en realidad ya no está airado con el pueblo, y desde luego no lo suficiente como para justificar 70 años de devastación. En cambio, está enojado con los babilonios y las demás naciones, que juntamente con Babilonia atacaron y destruyeron Jerusalén. Y la razón se da en el versículo 15. Solo estuve algo enojado, pero ellos agravaron la situación. Aquí debemos señalar que hay muchos libros proféticos en la Biblia, Isaías, Jeremías, entre otros, que afirman que Dios utiliza líderes, ejércitos e imperios extranjeros como sus instrumentos para llevar a cabo el juicio o la liberación de su pueblo. No debemos pensar que Dios se enfurece y utiliza a estos poderes extranjeros como instrumentos inconscientes. Zacarías menciona que solo estaba un poco molesto con su pueblo. El ataque violento y destructivo del ejército babilónico a Israel fue más allá de lo que Dios había querido. Es decir, Zacarías sugiere que Dios solo instó a los babilonios a moverse contra Jerusalén, pero su violencia fue desmesurada, más allá de lo que la ira de Dios justificaba. Así como Dios pidió a Moisés que intercediera por Israel para calmar su ira, aquí Dios es esencialmente relacional, no es un titiritero que mueve los hilos. Sí,
Dios emplea a seres humanos para llevar a cabo su voluntad, pero ellos tienen libertad genuina en sus respuestas. Y solo porque Dios inicie algo, no implica que salga como Él quiere. Ahora bien, el tercer pasaje del libro de Job nos enseña que Dios no actúa por ira. Job es el clásico hombre justo, perfecto en todos los sentidos, que sufre terribles calamidades. Y los tres amigos de Job, que se dicen amigos, han estado intentando convencerle en una serie de largos diálogos que ocupan la mayor parte del libro, que debe haber pecado mucho para merecer un sufrimiento así. Pero el libro nos dice que no era un gran pecador, sino un hombre justo. Job dice que no ha hecho nada para merecer su sufrimiento, y que Dios le causa dolor injustamente, porque Dios está al mando, por supuesto. Y los amigos intentan defender a Dios. Dicen que lo que Dios hace, lo puede hacer. Nunca se puede cuestionar sus caminos. Y le dicen a Job que los humanos son como polillas o gusanos para Dios. A él no le importan. Así que Job, aunque pienses que no pecaste, acepta la voluntad de Dios y su sufrimiento. Job dice que es inocente, que no merece su sufrimiento. Y finalmente exige una rendición de cuentas a Dios. De hecho, desafía a Dios directamente en su oración. Pero la esencia de la historia es que Dios responde a Job en una teofanía personal. Una deslumbrante aparición desde un viento o una tormenta. Y cuando Dios termina de hablar, sin explicar nunca por qué Job sufrió, Job se siente consolado. Observa que las traducciones que dicen que Job se arrepiente están simplemente equivocadas. Ningún académico bíblico lo cree. En realidad, es la palabra consuelo. De alguna manera, se siente consolado por la aparición de Dios. Después de esto, Dios habla con Elifaz, uno de los tres amigos de Job, y le dice: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos amigos, porque ustedes no han hablado de mí lo correcto como lo ha hecho mi siervo Job. Interesante. 2 puntos aquí. Primero, ¿por qué está Dios enojado con Elifaz y sus amigos? Porque no han hablado correctamente de Dios. Han estado representando a Dios como una deidad vengativa que no se preocupa por sus criaturas. Pero en los discursos de Dios le ha mostrado a Job todos los animales salvajes de los que se preocupa, aunque ningún ser humano se preocupe por ellos. Dios es un Dios que se preocupa por sus criaturas. Y el segundo punto es que Dios no quiere actuar con ira hacia los amigos. Él les dice: mi siervo Job orará por ustedes, y yo aceptaré su oración, y no trataré con ustedes de acuerdo a la insensatez. Es interesante, Dios no quiere actuar según la insensatez. Muchas traducciones dicen según su insensatez, pero no hay un su en el original. Eso se añade como una interpretación. Dios realmente está diciendo: no quiero simplemente desahogarme con ira, eso sería una insensatez, quiero moderar mi ira. Así que para moderar su ira, hará que Job ore por los amigos, al igual que Moisés oró por Israel en el becerro de oro. Dios dice que aceptará la oración de Job. Así que una vez más, tenemos un pasaje sobre la ira que muestra a un Dios relacional que se preocupa por lo que la gente hace. De hecho, lo que hacemos afecta profundamente a Dios, incluso hasta el punto de la ira. Así que sí, Dios se enoja, pero Dios no quiere actuar desde la ira. Por eso, el Dios de la Biblia nos invita a tener una relación con Él, una relación real que requiere compromiso. Y esta relación nos impacta tanto a nosotros como a Dios. Creo que Moisés y Job, en el primer y último texto del que hablé, ilustran muy bien la naturaleza de esta relación con Dios. Moisés y Job, al igual que muchos otros en la Biblia, son completamente honestos con Dios, incluso desafiándolo, diciéndole lo que piensan al respecto y lo que debería hacer. Lo asombroso es que Dios está abierto a este tipo de desafío enérgico. Resulta que la Biblia asume que es a través de nuestro compromiso intenso con Dios que nosotros, al igual que Moisés y Job, somos capaces de llegar a entender que fundamentalmente la ira de Dios, que es real, es una expresión de un amor profundo y constante. El compromiso de Dios con una relación genuina donde cada parte importa. Así que sí, la ira de Dios en el Antiguo Testamento es en realidad una herramienta maravillosa para enseñar sobre la naturaleza de nuestro Dios amoroso.